Bien, es jueves de maestros que dejan huella y hoy tenemos a un invitado de lujo, un verdadero lujo y un verdadero honor tenerlo aquí. Es el maestro Eliezer Jáuregui, pero vamos a ver de quién estamos hablando. Concertista, escritor, guionista y productor radiofónico, catedrático y promotor cultural, licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila y máster en música por la Rice University. Ha presentado numerosos recitales como pianista, organista y clavecinista en foros, auditorios y festivales internacionales. Fue pianista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es el organista de dicha agrupación orquestal. Como organista se ha presentado en los principales festivales internacionales de órgano del país y de los Estados Unidos. Es el organizador del Festival Internacional de Órgano de Saltillo desde hace 25 años. Su repertorio como ejecutante de órgano, piano y clavecín es vasto, pues abarca obras del barroco, clásico, romántico y contemporáneo, escrito para estos tres instrumentos de teclado, así como música de cámara, obras vocales y música litúrgica. Desde hace 30 años, el maestro Eliezer labora como catedrático universitario en la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, impartiendo las clases de piano, historia de la música, literatura musical, análisis literario y música de cámara. Ha sido catedrático de la Universidad Iberoamericana, donde ha impartido diplomados y seminarios sobre música, historia del arte sacro y literatura. Es maestro en la Maestría en Estudios Literarios y Musicales del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales en Monterrey, donde imparte los cursos de música hispanoamericana del siglo XX y de la monodia al barroco. Como escritor, ha publicado poesía, narrativa y ensayo en suplementos culturales y revistas de literatura, suplementos especiales de periódicos locales, la revista De cierto modo del Icocult y Caelum de la UADC, entre otras publicaciones. Fue antologado en el libro Estos son mis papeles en 2016. Es autor del libro de relatos y aforismos, Fabulaciones del sonido en 2017 y ha sido consejero de la dirección editorial de la UADC. Fungió como director artístico, guionista y productor de Radio Concierto. Laboró como coordinador de música en la Secretaría de Cultura de Coahuila. Fue director del Teatro de la Ciudad Fernando Soler y de la Escuela Superior de Música de la UADC. Fungió como coordinador general de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural de la UADC. Actualmente es el director del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario. Recientemente se presentó con éxito en el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato con un recital de clavecín en el marco del 49 Festival Internacional Cervantino. Por todo lo anterior, es un honor y un enorme privilegio contar con la presencia hoy aquí en el noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo del maestro Eliezer Jáuregui Arrasate, nuestro maestro que deja huella de este día. Maestro, bienvenido. Un lujo tenerlo aquí, verdadero lujo. Buen día, muchas gracias, licenciado, por esta oportunidad. Yo encantado de platicar con usted. Qué bella trayectoria. ¿Qué es para usted la música, maestro? La música es un motor, es un pistón que impulsa al ser humano a realizar las cosas. Yo creo que si nosotros pensamos un mundo sin música, no sé, estaría parado. Esta entrada que acabamos de escuchar tiene un fondo musical. Entonces la música nos acompaña en todo, prácticamente en las fiestas, no solamente en las fiestas, sino también nos acompaña en momentos de concentración, en momentos de trabajo. Hay veces que necesitamos el silencio y el silencio forma parte de la música. Entonces la música es una especie de motor, de energía que fluye en el cuerpo y que nos impulsa a hacer cosas, que nos ayuda también a reflexionar. ¿Cómo fue que incursionó usted en la música? ¿En qué momento de su vida, cuando era pequeño, dijo quiero hacer esto de grande? ¿O cómo fue? Platíquenos. Bueno, tuve la fortuna de nacer en un hogar donde estaban las manifestaciones del arte en la música, en la literatura. Mi mamá era pianista y su maestra fue mi maestra. Mi mamá nunca nos enseñó piano a mis hermanos, que fuimos 3 hermanos y yo. Esta maestra era hija del fundador de la Escuela Normal de Música en Guadalajara, que también fue fundada por uno de los grandes maestros del nacionalismo mexicano, José Rolón, que junto con Manuel M. Ponce incursionaron en esta corriente nueva a principios del siglo XX en nuestro país y que
puso a México en el escaparate de la música a nivel mundial. Entonces este señor José Rolón y su alumno Tomás Escobedo, papá de mi maestra de piano, fundaron esta escuela. Lamentablemente ya no existe la escuela, pero ahí aprendí los rudimentos de la música, la teoría musical, la armonía, el piano. Estuve ahí 3, 4 años más o menos, mis hermanos y yo, y pues bueno, ese fue el inicio de mi carrera en la música. ¿Y de sus hermanos también se dedicaron a la música o no? ¿O usted fue el único de la casa? Yo fui el único. El del talento era mi hermano, que es un arquitecto actualmente, y él nos dice que se da de topes en la pared por no haber continuado con la música, porque pues tenía el talento, ¿no? Y yo era de los que tenía que estar estudiando todos los días, muchas horas, y añorando estar jugando en la calle de fútbol, porque me crié en la ciudad de Guadalajara y pues ahí todo es fútbol, ¿no? Entonces, pero el tiempo que dedicaba a la música, al estudio del piano, pues era diario. Mi hermano pues esperaba 1 hora antes de la clase de piano para estudiar y se aprendía la lección en 1 hora. Y yo llegaba con la maestra y me decía... ¿Y a usted le costaba más trabajo? Más trabajo. Entonces, bueno, la maestra se daba cuenta de ello, ¿no? Y pues en alguna ocasión algún maestro me dijo, bueno, pues parte del talento y del avance en cualquier disciplina, la música también, se da con el estudio y la disciplina. No sirve de nada tener el talento ahí guardado y sacarlo, y llega un momento en que se agota, o hay que estarlo ejercitando constantemente todos los días, y es el caso de la música como de muchas disciplinas en la vida, ¿no? La constancia. Pero si nació usted en Nueva Rosita, ¿qué fue hacer a Guadalajara? Platícanos. Sí, mi papá era ingeniero químico, se graduó en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y por cuestiones de trabajo ya estaba viviendo allá. Él es de Rosita, bueno, los dos ya fallecieron mis padres. Él nació en Rosita, mi mamá nació en Saltillo, y mi mamá fue a visitar a mis abuelos maternos que vivían en Rosita. Entonces yo digo, pues antes de que naciera yo, ¿no? Yo soy el primogénito. Llegó a Rosita y pues yo creo por el movimiento en el viaje, pues ahí... Se ha venido en los Anáhuac. Yo creo que sí, dije, esquina baja en mamá, y ahí nací yo en Rosita, en la clínica Lozano. Sí, a los 10 días de nacido, pues regresaron a Guadalajara, porque ahí estaban viviendo. Y ahí fue donde me crié y donde empecé mi carrera en la música. Tocando. ¿A los cuántos años fue su primer concierto, maestro? Mi primer concierto... ¿Y en qué escenario? Fue en la ciudad de Puebla. También mi papá se movió a esa ciudad por cuestiones de trabajo, y yo tenía 14 años y estaba estudiando en la Escuela de Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. La UAP. Sí, una escuela muy hermosa que estaba en el edificio Carolino, un edificio del siglo XVII. Ah, un edificio bellísimo. Bellísimo, así en el centro histórico de esa ciudad. Entonces, formé parte de un conjunto de flautas barrocas, y hubo un momento en el que, bueno, en esa ciudad ha habido siempre festivales de ese corte, ¿no? De internacionales de música, y yo me tocó participar en ese festival a los 14 años de edad, tocando música barroca. Y digo que fue el inicio de mi carrera porque, bueno, fue ya pagado. Hubo una remuneración, no me acuerdo cuánto me pagaron, pero pues era un adolescente, yo estaba empezando la preparatoria, terminando la secundaria, y pues para mí fue un incentivo y una manera de darme cuenta que se puede vivir de la música, y además que es muy satisfactorio, ¿no? Estar sentado frente a un público y demostrar lo que uno aprendió y que estuvo ensayando por un lapso. Entonces sí se puede vivir de la música, porque de repente hay jóvenes que le dicen a los papás, quiero dedicarme a la música, te vas a morir de hambre, hijo. Sí, son frases ya muy hechas y de antaño. Yo creo que se ha diversificado mucho la profesión, las oportunidades también han aumentado. También debo decir que el hecho de que no ha habido una educación formal de la música hace que la música no sea tan profesional. Y por lo tanto, la remuneración no es lo mismo que si uno se gradúa como abogado, como médico, en el que ya hay toda una estructura económica muy sólida, ¿no? En la música pues, se vive aquí en México, en nuestro país, en la academia o en las agrupaciones orquestales, pero también hay músicos que no son profesionales, que no han cursado estudios formales en las aulas de una escuela de música, que tienen mucho talento y que tienen grupos musicales, y bueno, amenizan muchos espacios, y es una manera también de poder vivir. Pero nos faltan maestros de música en las escuelas. Tendríamos que tener un maestro de música por cada escuela. Yo digo que sí. Sería lo ideal. Yo digo que sí, sería lo ideal. Yo nací en 1963, y en ese entonces la educación era mucho más tradicional,
De hecho, ya habían empezado a desaparecer algunas materias de la educación clásica que le llamamos, ¿no? Bueno, se enseñaba anatomía, se enseñaba algo de latín y esas materias que ahora son muy raras, ¿no? Civismo, Civismo, que se desapareció. desapareció lamentablemente, ¿no? Y a mí me tocó esa ruptura y me tocó ver también maestros de artes que hacían de todo, enseñaban teatro, enseñaban música y paulatinamente fue desapareciendo eso. Desaparecieron las humanidades en las escuelas. En otros países se ha consolidado esa educación. Hay educación para los niños, cantan en un coro. El hecho de cantar en un coro es algo muy importante porque le da al niño la posibilidad de ver y de descubrir el trabajo en equipo y la disciplina de alguien que los va dirigiendo hacia un punto y lo presentan. Y es el trabajo en armonía, es algo tan básico, tan elemental. Si tuviéramos más música, o si hubiéramos tenido más música en las escuelas, no tendríamos tanta violencia en el país. Yo creo que sí. Sí, es una hipótesis, digo, que nos gusta pensar en ella, pero yo creo que sí, las humanidades definitivamente sí ayudan a la formación integral del ser humano, lo hacen más sensible y lo hacen también sensible y con respecto a la presencia del ser humano, de su prójimo. Entonces, definitivamente, todo eso, la desaparición de todos esos factores educativos, quizá han exacerbado un cuanto tanto la violencia, no hay conciencia de... a mí me gusta mencionar la filosofía de un filósofo, un músico muy famoso que fue muy amigo de Einstein, se llamaba Alberto Schweitzer. Él fue músico de profesión, un teólogo, un escritor, un filósofo y casi a los 60 años de edad decidió ser médico. Se fue a África, terminó la carrera de medicina ya a esa edad y desarrolló esa idea, una filosofía que él concretó, una frase, reverencia por la vida. Y él lo hacía a través de eso, ¿no? A través de la educación, de la música, de la educación religiosa también en los hogares y la educación de esos conceptos cívicos y éticos que nos han hecho falta en estos momentos en nuestras escuelas. Maestro, ¿cuál ha sido el máximo escenario en el que se ha presentado usted? El que más le ha llenado, el que más le ha dejado satisfecho. Pues recientemente el Festival Cervantino, el marco del Festival Cervantino. El festival de cultura más importante de América Latina. Exactamente, yo creo que parece que es el cuarto a nivel mundial. El hecho de presentarme ahí, que pues es como una corona, ¿no? Una cereza. Una graduación. Una graduación, sí, después de tantos años. Iba a tocar el órgano. El órgano, hay muchos órganos hermosos en esa ciudad. Pero por cuestiones de la pandemia se cancelaron todas las actividades dentro de los templos en Guanajuato y pues dijeron, bueno, pues, lamentablemente no, pues, bueno, ni modo. A las 2, 3 semanas me hablan, oye, pero hay un clavecín, porque también estudié clavecín en esta maestría que hice en Estados Unidos, y un clavecín nuevo, prácticamente nuevo, y había estudiado un repertorio ya de clavecín en los años anteriores. Bueno, va, un recital de clavecín, un clavecín hermoso de 2 teclados, de cola completa, y que pues está ahí albergado en ese espacio. Entonces para mí es el escenario más importante. Me ha tocado estar en otros lugares, ¿no? Muy importantes, muy hermosos, pero creo que el marco de este festival, lo que representa para nuestro país, lo que representa para la cultura a nivel mundial, pues es algo ideal, algo de sueño, un sueño realizado, ¿no? ¿Qué repertorio tuvo ahí, maestro? Pura música barroca, el clavecín es un instrumento sumamente antiguo. Se siguen fabricando órganos, instrumentos antiguos se siguen fabricando porque hay una especie de boom de este tipo de música, hay muchas grabaciones de música antigua. Entonces, este clavecín de 2 teclados, en el toque música obviamente de Juan Sebastián Bach, música de François Couperin, música de Svelling, música de Cipolla y de algunos otros autores representativos del barroco del siglo XVII al siglo XVIII. O sea, 2 siglos de música, de alrededor de 150 años de música, compactados en un recital de 1 hora más o menos. ¿Hubo nervio? Sí, mucho nervio. El nervio nunca desaparece. Yo creo que es muy importante el nervio. Algunos maestros que tuve me decían que era muy importante sentirlos, pero también saberlos manejar. Saber sentir ese hormigueo. Pero algo que aprendí rápido en un momento dado fue a tener esa especie de ansiedad que uno tiene por empezar a escuchar el sonido. Estar seguro que uno sabe lo que va a hacer. Por eso estuve estudiando muchas horas para llegar a ese momento álgido, climático y presentarme en un público, ¿no? Y sentir esa energía
en el momento que se convierte en una energía musical en el momento en que empiezo a generar el sonido. A ver, dígame si no estoy equivocado. El clavecín tiene una magia que no tienen los demás instrumentos. Sí, el sonido muy íntimo, el sonido muy pequeño, el sonido reducido, que invita a la persona a acercarse a ese instrumento. El violín, la voz, que es muy importante, el piano son instrumentos que desarrollaron mucho acústicamente, pero uno puede escucharlos de lejos y tener cierta percepción acústica del instrumento, pero esos instrumentos, como la guitarra, por ejemplo, el clavecín y la guitarra son instrumentos muy cercanos en cuanto a la calidad del sonido, del timbre, son instrumentos muy íntimos. Entonces, en ese sentido, el clavecín es muy especial. ¿Hay videos de ese concierto? Sí, lo pueden ver ahí en YouTube. En YouTube sí ponen Eliezer Jáuregui, Cervantino, y aparece el concierto total, Me completamente. lo voy a aventar una tarde de estas, va a verlo. Claro que sí. Maestro, ¿cómo fue que llega a dar clases y qué ha significado para usted 30 años de docencia en nuestra Escuela Superior de Música de la universidad? Sí, yo llegué aquí a Saltillo, procedente de Monterrey, en 1991-1992. El maestro Santiago Chío me invitó a formar parte del plantel de la Escuela de Música porque estaba formándose, tenía en ese entonces 6 años de haberse fundado. Sí, en ese edificio antiguo ahí enfrente de la Alameda. ¿Que se nos quemó? Se nos quemó, qué triste historia, caray. Pero bueno, ahí empecé a estudiar, ahí conocí a la que es mi esposa, una cantante ella también. ¿Cuál es su nombre? Claudia Gutiérrez, su nombre artístico, Claudia Gutiérrez Almanza, su nombre completo, ¿no? Y ahí la conocí a ella y yo empecé a dar clases ahí, clases de piano, básicamente, y posteriormente empecé a diversificar mis conocimientos que ya había adquirido en Puebla y en Guadalajara y en Monterrey, dando clases de literatura musical, música de cámara, un tiempo de armonía, esas disciplinas propias de la música. Y bueno, pues ha significado el desarrollo total de mi talento, ponerlo al servicio de la comunidad, al servicio de colegas que aman la música como yo la amo y de proporcionarle todos los conocimientos necesarios para poder ejercerla en la sociedad. Eso ha sido muy importante para mí, poder incidir en el talento y en la mentalidad de muchos jóvenes talentosos. Pero también es escritor usted, maestro. Pues sí, hice la licenciatura en Letras Españolas y en el 91 y lo terminé en 95, me gradué en 95. Y ahí tuve algunos maestros, espléndidos maestros que me enseñaron, tuvimos talleres de creación literaria, creación poética, y empecé a desarrollarlo. Desde niño empecé a leer, ya terminando la secundaria, empezando la secundaria empecé a tener el contacto con los libros y eso fue lo que me ayudó a escribir. Es muy importante para el escritor ser un lector primero. No, eso es básico. Si no fuiste lector, jamás vas a escribir. Claro, tiene uno el deseo de escribir algo, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, eso me impulsó a mí a escribir. Estuve empezando a trabajar algunos textos, que después trabajé en un taller de literatura aquí en Saltillo. Y el tallerista, el maestro Julián Gerber, me dijo, ya están listos para ser publicados. Lo puse a dictamen en la Universidad Autónoma de Coahuila. En ese entonces pues, yo había dejado ya de ser director de la escuela por 2 periodos y pasó el dictamen y se publicó. Uno nunca deja de escribir, uno está constantemente escribiendo esbozos o bocetos que en un momento dado empiezan a tener cierta silueta, cierto aspecto narrativo y lo ponen en un molde. Entonces, pues para mí eso ha sido muy importante en mi vida, la publicación de este libro que se llama Fabulaciones del Sonido. Hay mucho talento en la escuela superior y las últimas generaciones. Sí, claro, siempre ha habido talento. Yo me acuerdo que cuando estuve estudiando en Monterrey, mi maestro de piano, que ya falleció, me decía, oye, ¿qué de talento hay? Cuando supo que yo era de Coahuila, ¿qué de talento hay en Coahuila? Hay mucho talento en Coahuila. Y luego en Texas, cuando estuve haciendo mi maestría, tuve la oportunidad de conocer mexicanos, varios de ellos coahuilenses. Entonces, han estado presentándose en muchos escenarios y pues para mí es muy importante y muy agradable poder contar con colegas en este ámbito y que han estado desarrollándose en muchas partes del país. Como docente, ¿cuál ha sido su máxima satisfacción, profe? Bueno, lo acabo de repetir, le reitero, poder incidir y ver en los alumnos esa chispa de saber que tienen un talento, saber que pueden cincelarlo, porque es una cuestión de estar trabajando, es una especie de diamante que hay que estar
cincelando, son diamantes en bruto, ¿no? Y verlos cristalizados profesionalmente, ¿no? Ver algunos de ellos tocando en agrupaciones orquestales de importancia, verlos presentarse en recitales. Recientemente tuve el gusto de ver a un alumno, un exalumno, terminar sus estudios de maestría en Italia y ganar concursos a nivel internacional. Entonces, eso es una satisfacción enorme, haber convivido con ellos en el salón, en el aula de clases por un año y haber puesto esa semilla y ese impulso, ¿no? Para que ellos sigan preparándose. Yo me acuerdo que en una de las visitas del maestro Manzanero a Saltillo, en el Teatro de la Ciudad, él tuvo un concierto con puros estudiantes de la Escuela Superior de Música. Y fue un éxito, fue un aniversario de la universidad. Sí. Y al siguiente día, ya cuando él iba a tomar el avión en el aeropuerto, me dijo, ahí tienen un potencial enorme. Dijo, yo voy extasiado con la calidad de los muchachos. Sí, lo ven los músicos, bueno, alguien como la talla del maestro Manzanero, que bueno, ya no está con nosotros, pero que representa mucho de la música mexicana, y que alguien como él haya dicho eso y que lo haya visto, bueno, pues es un espaldarazo a toda esa visión o esa percepción que nosotros tenemos. Sí, tenemos talento, entonces ahí está la responsabilidad que tenemos como maestros, como institución educativa, de proporcionarles todo lo necesario para que ellos lo desarrollen. Lo acabo de mencionar, varios de ellos, uno de ellos, se han presentado en escenarios internacionales. En un momento dado, no hace mucho, los 3 pianistas del Palacio de Bellas Artes, de la Ópera Nacional, su sede está en el Palacio de Bellas Artes, eran coahuilenses, son coahuilenses. Entonces, nada más. Sí, los 3 pianistas son uno de Piedras, otro de Torreón y otro de Saltillo. Entonces, eso habla del potencial enorme y de la gran diversidad y la capacidad que tienen los músicos de Coahuila de incursionar en diferentes campos de la música. Maestro, de los grandes monstruos de la música universal, ¿cuáles son sus favoritos? Beethoven, Bach, Mozart, pues Liszt. todos son gigantes, ¿no? Pero para mí pues es Juan Sebastián Bach y Tchaikovsky. Me gusta mucho, bueno, Bach me gusta mucho por el manejo del contrapunto, que es una de las técnicas propias de ese periodo de la música, el contrapunto. Y Tchaikovsky por la intensidad, la virilidad que hay en su música. Mucha fuerza y el color orquestal que logra. Es una especie como de clímax que se logra en el siglo XIX, que empezó con Beethoven, pasa por Mendelssohn, Schumann, Brahms y cristaliza en Tchaikovsky. Obviamente muchos dicen que bueno, pues va hasta Bruckner o hasta Mahler, pero Tchaikovsky fue un gran melodista. Para mí el éxito de una obra también es cuando uno puede salir chiflándola del teatro, que uno se le pega una melodía y la sale, no sabe, pero hay veces conexión inmediata. Sí, uno escucha obras por ejemplo, de Bruckner, pues es muy difícil chiflar alguna obra de Bruckner. Muy complicado. Muy complicado, ¿no? Pero autores como ese, como Bach, como Mozart, como Tchaikovsky, tenían esa capacidad, como Schubert también, ¿no? Y eso es lo que tiene nuestra música popular, porque sigue siendo música, nomás con diferente ropaje, ¿no? Claro. Y es muy rica, nuestro país es rico en todos esos ritmos y esas capacidades de expresarlo melódicamente. De los compositores populares mexicanos, ¿cuál es su consentido? Manzanero, Armando Manzanero. Definitivamente. Y Agustín Lara. Sí, tienen una capacidad y una sensibilidad para manejar la frase melódica y la letra también. Entonces, bueno, otra cosa son los arreglistas. Ellos a veces, como José Alfredo Jiménez, que no era músico, entre comillas, no conocía la música, como Pavarotti, que parece que no leía muy bien la música, pero tiene un oído extraordinario, privilegiado. Le decía a alguien, José Alfredo Jiménez, escribe esto, y empezaba a tararearla, la transcribían en el cuaderno pautado y salieron todas esas canciones inmortales. Universales. Universales, exactamente. Entonces, esos son 2 grandes músicos. Maestro, en este momento nos están viendo muchas madres de familia. ¿Qué recomendarles en cuestión de música para los niños? ¿Por qué es bueno inculcarles la música a los niños? Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Pues nací en un hogar donde había música. Yo creo que la música es esencial, es muy importante que haya música en los hogares, que el niño tenga la capacidad de escuchar diferentes tipos de música. Yo escuché diferentes tipos de música, no solamente la música clásica. Papá llevaba música de mariachi, música de tríos, jazz, que es algo que me fascina, el jazz también lo escuchaba.
pero creo que el niño tiene la capacidad, y eso ya está probado, el niño tiene la capacidad de desarrollar su lenguaje, su capacidad del manejo de los números, del cálculo, de muchas cosas, lo estoy simplificando, ¿verdad? Gracias a la audición de la música. Es muy importante que ahora tenemos muchos medios que antes no estaban a nuestro alcance, el internet, las plataformas. Antes era la radio, yo me acuerdo que ponía la radio y me acercaba y tenía... Y si en la radio no había música, exactamente, no había estaba uno música. frito, ya no tenía acceso uno. Sí, la televisión no nos proporcionaba eso, ¿no? Exacto. Pero bueno, tenemos ya tantas herramientas que podemos hacer uso de ellos, inclusive educativas. Yo me acuerdo de ese video que en los 80s, este gran científico Isaac Asimov Sí. hizo una especie como de, ¿qué diría?, de profecía, que decía que en un futuro no muy lejano iba a haber algo llamado la web, decía él, la red. Ahí está en el YouTube ese video. Y está escrito y está grabado ahí. Está grabado y dice que esa red le va a proporcionar y dar la oportunidad al ser humano de educarse a través de ella. Ya no va a tener que ir a la universidad. Y mire lo que está pasando, ¿no? Ya no, acaba de pasar, lamentablemente, en este escenario mundial, ¿no? de pandemia, pero ya desde antes, el hecho de poderme educar a través de línea, ya muchos estudiantes se pueden graduar de alguna universidad prestigiosa. Sin pararse en una institución. Entonces la música tiene eso, puede viajar a través de todos esos medios y le puede proporcionar al ser humano esa capacidad de poder desarrollarse a través de ella. Maestro, muchas gracias. Ha sido un lujo platicar con usted y lo vamos a invitar más seguido. Claro, para con que mucho nos gusto, acompañe, gracias. para que nos acompañe aquí, pero un verdadero privilegio y un honor tenerlo aquí. Gracias, fue un placer para mí también. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Vámonos a un corte, regresamos. Tenemos mucha más información para usted esta mañana.